Para los que no, la mayoría saben lo que voy a decir, pero bueno, lo digo en honor a los nuevos que habéis llegado hoy. Las videoconferencias camineras para el confinamiento surgieron de un grupo de WhatsApp que se llama Caminos de Andalucía, en el que están integrados las grandes asociaciones camineras de Andalucía, sin orden de importancia, pues ASEDECA, Desalambrar, Ecologistas Nación Andalucía, Ecologistas Nación Cádiz, los Pies en la Tierra y alguno que se me olvide, y luego otras personas a título particular. Surgió la idea de que podíamos aprovechar el tiempo y ir hablando de temas y aprender un poco sobre la defensa de los caminos públicos. Hoy le toca el turno a Francisco Vázquez. Frankie, le voy a hacer una pequeña presentación por su boca de cuando se acercó a la PIC y me escribió un correo, yo le mandé un correo diciendo quién era y él nos envió un correo diciendo quién era. Es mitad español y mitad inglés, pero la mayoría de su vida ha vivido en París. Actualmente está en Tolosa, en Málaga. Es guía y responsable del proyecto Rambler Walking Holiday en la Sierra de las Nieves, en Málaga. La organización Rambler Walking Holiday, que yo no lo sé decir, ya lo dirá. Un momento, a ver si lo puedo, que joder, está en el medio. Un momento, que lo tengo aquí preparado. La organización Rambler Walking Holiday es una organización inglesa que organiza viajes de grupos por todo el mundo. Aquí podéis ver en su página, que está traducido automáticamente, que tienen en común que se dedican al senderismo. Hacen un viaje donde sea y el centro es el senderismo. El donde sea también está incluido España y está incluido España y Frankie es el que está organizando la cosa. La curiosidad de esta organización, de la RWH, es que tiene una relación muy estrecha con los Ramblers, que los Ramblers es una asociación nacional que hay en el Reino Unido que agrupa cientos de clubes de senderismo de todo el país. Es una cosa curiosa. Será aquí como, no sé, el equivalente igual a la Federación de Montaña, la sección de senderismo, no sé. La empresa para la que trabaja Frankie, la RWH, es una organización sin ánimo de lucro que todos los beneficios que obtienen los dedican al mantenimiento y señalización de senderos en el Reino Unido, así como obras benéficas de ayudar a orfanatos, instituciones, colegios, etc. Frankie conoce bastante bien el sistema de derecho público a caminar en el Reino Unido y un poco también las legislaciones europeas al respecto. Estos últimos años se está dedicando a abrir un nuevo viaje, a preparar un nuevo viaje para RWH en Tolosa, su pueblo natal, y está preparando pues eso, un nuevo viaje para atraer turistas. A la vez está trabajando creando un mapa detallado del término municipal de Tolosa. Trabaja con el ayuntamiento creando en voluntariado, intentando crear una asociación para limpiar y señalizar caminos e intentar hacer un inventario de caminos públicos de Tolosa. Estas inquietudes le ha llevado a juntarse con nosotros y bueno, pues hoy nos va a exponer desde su punto de vista el tema de los caminos públicos desde Europa.
ya más o menos esa es mi presentación. Frankie, todo Muy para bien, ti, corto el micrófono. muy bien. A ver, muchas gracias por la presentación. Eh, me has, me has explicado la mitad de la presentación que yo tenía que hacer. Iba a hablar sobre el proyecto en Toló y ahora lo has hablado tú y todo eso, pero bueno, es interesante porque hay varias cosas que tú has mencionado ahí que como voy a ponerla, entonces voy a poder aclarar algunas de las preguntas que tú tenías. Entonces hoy vamos a hablar sobre los derechos de paso, en inglés es right of way, y lo he puesto aquí derecho de paso en general porque no es necesariamente que vaya por un camino en un ámbito rural, lo que sea. Tenemos caminos en Inglaterra, por ejemplo, que pasan por en medio de las ciudades, que son derechos de paso que han habido desde siempre. Y vamos a hablar de las instituciones que defienden estos derechos de paso, de los objetivos de estas instituciones, de los diferentes tipos de señalización que puede haber en Europa, de los mapas, de la, los institutos que se ocupan de hacer estos mapas. Y lo que es importante es que no voy a poder tocar en detalle a todos los países europeos porque hay 30 y tantos, 40 y tantos países y que no me lo sé. Es que yo tengo conocimientos un poco más sobre ciertos países donde tengo yo la costumbre más de viajar, de tener más contactos y sobre todo de Inglaterra, donde yo trabajo con la compañía donde está basada la compañía con la que yo trabajo. Ya para empezar os voy advirtiendo que esto va a ser también una campaña publicitaria para Toló. Y la primera foto, ya veis ahí, es el Pinzapar de Toló, la caña de las carnicerías. Es uno de los maravillosos paisajes que tenemos por esta zona de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. Ahora, lo que estaba pensando deciros un poco sobre mí, pero ya sabéis bastante sobre mí, así que voy a hacer esto rápido. Yo nací en Málaga, estuve aquí hasta los 14 años cuando me fui a Inglaterra y dejé aquí las cabras y las ovejas de mi padre. Yo me he criado aquí en un pueblo y me hace bastante gracia cuando voy guiando a grupos por ahí, el interés que tienen, por ejemplo, por las cabras. Los turistas se ponen a echarle fotos a las cabras y todo eso. Y a mí lo que me trae es pesadillas de las cabras cuando le pegaban pata a los cubos de leche y las tiraban y todo eso. Entonces, yo tengo eso, los principios de mi vida fueron aquí, pero nos fuimos a Inglaterra, en Inglaterra donde yo fui a la universidad y después de la universidad empecé a trabajar con esta compañía que veis aquí, Thomson Reuters. Entonces, Thomson Reuters es una compañía internacional sobre la información en general, pero yo trabajaba más en la información financiera, haciendo la gestión de proyectos y normalmente en relación con los reguladores de los mercados financieros en sitios como el Golfo Pérsico, en Turquía, en Estados Unidos, en Moscú, una variedad de sitios. Pero eso es un aburrimiento y no es de lo que hemos venido a hablar hoy. Entonces hace 3 años empecé a trabajar con Ramblers Walking Holidays. Y he sido guía con ellos también por un montón de partes del mundo. Y formo parte del grupo que trabaja en nuevos itinerarios, nuevos sitios para descubrir. Y a medida de que yo estaba viendo otros sitios, pues se me ocurrió esto de la idea de comenzar una base en Tolox. Y Ramblers Walking Holidays
tiene ya bases en Andalucía, en la Sierra de Grazalema, en Cómpeta, en la Alpujarra, y luego hace visitas también por Sevilla, y desde Sevilla se va a la Sierra de Aracema. Entonces era nada más que intentar traer aquí la actividad aquí para todos. Y también entonces empecé con la idea esta de crear un grupo de voluntariado, porque mientras más somos, más podemos hacer. Y encontré que había gente que estaba interesada también en el tema de recuperar los caminos que teníamos en Toló, y por varios motivos, pero que teníamos el motivo en común este de la recuperación de los caminos. Y también entonces trabajé en actualizar la información que había disponible sobre el término municipal de Tolox, utilizando la plataforma colaborativa de OpenStreetMaps. Y de esas cosas pues vamos a tratar hoy. Ahora, la primera parte entonces la dedicamos al derecho de paso en Europa. Y como os digo, aquí tenemos un montón de personas que son expertas en muchos temas. Yo no quiero decir que soy para nada experto, comparto mi opinión, pero si tenéis preguntas que si pueden esperar hasta el final, muy bien. Si tenéis cosas que tenéis que interrumpir o queréis pararme mientras que estoy haciendo, pues podéis hacerlo. Otro paisaje precioso de la Sierra de las Nieves. Y la razón por la que tratar de Europa, cuando hablamos del derecho de paso, es porque muchos de los problemas que hay son problemas europeos. Y diría hasta lo mejor que problemas mundiales que tienen en otras partes del mundo también, pero los caminos que se pierden porque la gente no los está utilizando. Eso pasa en Inglaterra, al lado de la casa de mi abuela. Eso pasa aquí en Toló, cuando vamos andando por la sierra. Pasa en Francia. Sitios que por una razón u otra, que sea porque en Tolox, por ejemplo, hay incendio y se quema y desaparece el camino, o porque en Inglaterra está lloviendo todo el tiempo y la vegetación crece mucho más rápido y no hay recursos para cortarlo, entonces esos problemas son, el problema de la falta de uso es común en Europa entera. El problema, por ejemplo, de la legislación que es complicada, la que no es accesible a todo el mundo, que la persona normal y corriente de la calle no tiene los conocimientos para poder saber todo sobre la legislación, es muy parecido, el problema que se repite de un país a otro. Y si alguien se quiere meter en la justicia, lo que sea, es también algo que es un problema común. Si una organización puede tener los recursos para meterse en un juicio, mientras que Josecito o Peter o Jean-Pierre no los va a tener. Y luego también, por ejemplo, el lobby de los granjeros, de los terratenientes, de la caza, por un lado, y luego la falta de interés que tiene la gente en general sobre los derechos de los caminos públicos, pasa en todos los países. A más o menos, hay ciertas partes que tienen más fuerza, menos fuerza, entonces, pero son problemas comunes que tenemos en Europa. Sin embargo, las soluciones suelen ser, en mi punto de vista, nacionales, porque las asociaciones que defienden los caminos son, en la mayoría de las veces, van a ser nacionales o incluso regionales, dependiendo del país. La información de cartografía, los institutos cartográficos son nacionales o regionales, también dependiendo del país. Las leyes que regulan estos caminos son también a nivel nacional, si el país tiene una constitución como España o no la tiene como Inglaterra, pero la legislación puede ser a nivel nacional, regional o local. Y
las instituciones que defienden también estos caminos son nacionales. Los lobbies de granjeros, los terratenientes, los lobbies de caza y todo eso también están ahí a nivel nacional y pueden meter presión sobre las instituciones supranacionales. Ahora, me va a decir entonces qué hacemos en la Comunidad Europea, la Unión Europea, estas instituciones. Está lo más seguro que habéis oído hablar de, a ver la fechita, de la ERA, European Ramblers Association, o la Federación Europea de Senderismo, Federación Europea de la Randonnée Pédestre. Normalmente la ERA está compuesta por instituciones de 34 países, incluyendo todos son europeos, menos Marruecos e Israel, me parece que también están en la ERA. Hay varios representantes dependiendo de cómo es la estructura de cada país, cómo está centralizada o está regionalizada. Entonces depende de cuántas instituciones representan cada país. Por ejemplo, en Inglaterra es principalmente Ramblers, y vamos a hacer la diferencia entre Ramblers, la asociación, que es Ramblers corto nada más, y la compañía para la que yo trabajo, que es Ramblers Walking Holidays. Entonces, la que representa el Reino Unido es Ramblers. España, por ejemplo, está representada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y luego hay varias instituciones regionales como la Federación Andaluza de Montañismo y el equivalente en Cataluña, Aragón, País Vasco, Murcia, y a lo mejor se me olvida uno o dos. Pero en realidad lo que yo he visto de esto concretamente en el terreno son estos letreritos que a lo mejor lo habéis visto vosotros con la banderita europea, que son los e-paths, que yo traducí aquí a e-caminos, los caminos europeos. Y que veis aquí en el mapa que están muy bien, que atraviesan el continente de norte a sur, que hacen todo el litoral mediterráneo, o todo el litoral de Francia por el Atlántico. Aquí veis entonces los recorridos. Pero que en realidad, si imagináis la red gigantesca que hay de caminos en cada país europeo, estos caminos aquí representan un pequeñísimo porcentaje, y hay casos en los que estos caminos también se cortan. Y el poder, la legislación y todo eso, por lo que yo he visto, está siempre al nivel nacional o regional, dependiendo del país, y no sé yo realmente el poder que esta asociación supranacional, la ERA, tiene para ayudarnos en la lucha para los caminos en nuestros propios países. Uno podría pensar entonces a lo mejor a nivel de la señalización, hay a lo mejor una estandarización. Si invento palabra, espero que os dé una idea más o menos de lo que estoy intentando decir. Pero la idea de que en Europa tengamos un sistema de señalización único, estamos muy, muy lejos de eso. Entonces, pueden haber ciertas cosas, ciertas regiones que tengan algunos puntos en común. Por ejemplo, aquí en el mapa se simplifica muchísimo la realidad, pero por ejemplo vemos lo que no es más común en nosotros, la región del oeste de Europa, que está aquí en el color violeta, donde está el sistema de los senderos de gran recorrido, pequeños recorridos. El ejemplo que he puesto aquí en la diapositiva es francés, entonces se ve el GR, Grand Randonnée, el GRDP, que es Grand Randonnée de Pays,
entonces de una región específica, y el petit randonnée, que es el pequeño recorrido. Varía entonces de España, que en España, por ejemplo, no está el Grand Randonnée de pays, y que en algunas regiones de España está los senderos locales. Por ejemplo, Portugal, vamos a ver también que tiene una variación en los colores, pero sigue más o menos el mismo sistema. Y lo mismo, entonces, la idea general para esta región es más o menos parecida, pero no es igual. La manera en la que se lleva el tema en estos países también es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, Francia, vamos a ver ahora que está muy centralizada, mientras que en España son las comunidades autónomas muchas veces que van a tener leyes o decretos diferentes a lo que ya existe en la institución, en las autoridades centrales. Entonces, esto es nada más que para el oeste de Europa. Por ejemplo, la zona verde, y veis, por ejemplo, que es el este de Europa, históricamente la zona que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, está el sistema unitario de señalización. Colorines, unos colores indican que los caminos son más importantes que otros, y por ahí va el tema. Entonces, cada país también va a tener sus diferentes, sus cosas, sus detalles que van a ser diferentes, y hay símbolos para indicar un desvío a una cueva, un pozo, etc. Pero lo importante es que es muy, muy diferente del sistema que se está utilizando en el oeste de Europa, en la zona que hemos hablado ahora mismo. Tenemos una zona también ahí en amarillo. La única cosa que yo puedo ver que en esos tienen en común es que es la antigua zona del Imperio Austrohúngaro. No está confirmado, pero eso es lo único que puedo yo ver, que ciertos países ahí eran de esa zona. En general suelen tener baliza roja. Y esta Italia en general es muy parecido entonces al sistema en esta zona amarilla. Y luego nos quedamos como con la zona roja encima, al norte, y ni idea que pueden tener estos países en común, a no ser que ahí tenéis escrito sobre la península escandinava, Allemansrata. Si hay algún sueco aquí, me matará porque yo no sé cómo decir eso en sueco bien, así que veremos. Es la idea de acceso al terreno público, al terreno open space, entonces terreno libre para que todo el mundo puede ir por todos lados, más o menos. Hay limitaciones y vamos a ver eso. Por ejemplo, en Escocia hay algo parecido, hay ciertas zonas en Inglaterra que lo pueden tener, en Alemania hay, ¿no? Entonces, eso es lo que puede haber en común, pero a nivel de señalización, por ejemplo, en Suecia suelen ser rayitas naranjas. Aquí he puesto unas rayitas que reflejan el sistema en Inglaterra. Entonces, la primera rayita me ha salido medio naranja, pero en realidad es amarilla. Eso indica un sendero peatonal. La rayita azul indica un sendero, un camino que esté abierto a peatones y caballos. El rojo quiere decir que también puede ir vehículos motorizados. Suelen ser 4x4 que van porque no son carreteras. Y el color burdeo es para, no permite los vehículos motorizados, pero sí permite carrozas de caballo y cosas así. En general, es decir, aquí que hay una variedad gigantesca a nivel de señalización y cómo está organizado el sistema de indicar los caminos. Ahora. Vamos a empezar entonces por uno de los países que conozco más o menos bien, y es Francia.
Y lo que creo que es importante, y he hecho para Francia e Inglaterra he hecho más o menos lo mismo, es una diapositiva con poquita información y para que pase el mensaje de que estos son los objetivos de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la Federación Francesa de Senderismo. Ahí lo veis: desarrollar el senderismo como práctica deportiva, contribuir a la protección del medio ambiente y valorizar el turismo verde. Sí, entonces, esa simplicidad y esos objetivos tan claros y solamente hacia eso, creo yo, que es algo bastante importante en comparación con lo que yo he visto en las páginas internet de la Federación Española de Montañismo o de la Federación Andaluza de Montañismo. La Federación Française de Randonnée Pédestre es una organización autorizada por el Ministerio de Deporte a representarla a nivel del senderismo. Es un miembro del Comité Nacional de Deportes Olímpicos de Francia y está certificada por el Ministerio de Ecología. Son unos 250.000 socios, que son muchos. Vosotros podréis a lo mejor decirme cómo compara esto con las instituciones españolas, pero 250.000 socios pagando 28 euros al año y todo eso, entonces, dinerillo. Hay unos 20.000 voluntarios en el país que se ocupan de hacer las balizas, entre muchas otras cosas, y unos 3.500 clubs que forman parte de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Y que van a ser entonces como el Fédération Française de Randonnée Pédestre de Paris, de cada departamento, el equivalente de las provincias, o de cada región de Francia. Eso para mí me pareció importante solamente cuando yo intenté saber de cómo funcionaba la cosa en España. En Francia podía ir a una institución y saber que había algo local. Una versión local en cada zona de esa institución central. En Ramblers, en Inglaterra, es exactamente el mismo sistema de organización a nivel de una institución central y los diferentes clubes por el resto del país. Ahora, ¿qué es lo que hace la Fédération Française de Randonnée Pédestre? Crea y baliza los senderos. Entonces, hay unos 180.000 kilómetros de senderos en Francia. En comparación a España, por ejemplo, que creo que he visto por ahí que hay unos 60.000 senderos de gran recorrido, pequeño recorrido y senderos locales. Entonces, sendero que estén balizados, hay Francia es un poco más grande que España, pero son 3 veces más los kilómetros señalizados que hay en Francia. También se encarga de proteger y mantener estos caminos. Entonces los voluntarios hacen un trabajo súper importante a nivel de mantener estos caminos y de balizarlos, pero también hay un sistema central donde se señalan cualquier problema que se pueda tener, un propietario que ha bloqueado la entrada a su terreno porque el camino pasa por allí. Entonces se señala y luego hay un comité, una reunión entre el comité regional o el comité, el equivalente de la Diputación, que se reúne con los representantes de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, que representan entonces al Ministerio de Deporte, y entonces se intenta llegar entonces a una resolución. Entonces, a ese nivel participa también la Federación.
editan unos libros, unos topoguías, ahí unos 230 diferentes tomos de este libro, y que se llaman topoguías, con diferentes senderos que hay por todo el país en cada una de las regiones. Y promocionan el senderismo a nivel de los colegios, intentando organizar excursiones temáticas para gente que tenga interés en la flora, fauna, para gente, acceso a los caminos para gente que tenga dificultad física para acceder al campo y cosas así. Y otra parte es la formación de las personas que van a tener que hacer las balizas en los senderos, las personas que van a guiar a los grupos que van a hacer rutas de senderismo en cada región, y a los dirigentes de las instituciones, de las diferentes partes de la Federación Française de Randonnée Pédestre. Pasamos ahora a Italia, donde conozco mucho menos, entonces aquí me baso yo sobre la información que uno de mis amigos que es guía de la montaña allí. Y hay dos actores principales representados en la ERA, que son el Club Alpino Italiano y la Federación Italiana de Excursionismo. Hay ciertos derechos, como el paso por los lados de los ríos y la alta montaña y los antiguos caminos. Lo que pasa es que en Italia depende mucho de la zona en la que estés. No hay un instituto nacional geográfico, un equivalente como lo hay en Francia o como lo hay en España. Entonces la calidad de mapas muchas veces uno se tiene que referir a suelen ser alemanes. Los alemanes tienen buena cobertura de Italia para encontrar buenos mapas. Entonces no hay algo que... Y lo que, por ejemplo, mucha gente utiliza suelen ser el catasto en italiano, que tienen mapas detallados, buenos, pero que hay que pagar bastante por ellos. Me parece que son unos 35 euros que vale un mapa en A3 de una zona pequeña. Entonces hay que pagar bastante y tienes que estar bastante interesado. La señalización es parecida al nuestro, pero más la roja y blanca, no la amarilla y blanca, por lo que yo he visto. Hay mapas antiguos del Instituto Geográfico Militar, pero una utilidad limitada, no es como lo que vamos a poder ver en Inglaterra o en España más o menos y en Francia. Rapidito voy a pasar por unos cuantos países. Portugal, aquí hay lo cogí nada más porque vecino nuestro, es más pequeño, pero ahí veis los números de kilómetros registrados, homologados. También hay una asociación, una federación, no consigo verlo, pero es de montañismo y campismo. Entonces, cuando uno va a la página de internet de esta federación, no hay objetivos claros. Entonces, porque esta federación trata de un montón de temas diferentes, pero aquí tenéis una idea de cuántos kilómetros hay registrados, de los gran recorrido y pequeño recorrido, muy parecido a España, pero a nivel de cifra, en España hemos dicho que hay unos 60.000 kilómetros homologados, y aquí veis que homologados hay en total unos 3.700 kilómetros. Alemania. Alemania, yo no sé cómo consiguen hacerlo, pero lo vemos a nivel del coronavirus y todo eso, pero lo hacen bien siempre. Entonces, no hay gran sorpresa que aunque no esté centralizado, existe una ley nacional, este concepto del Bildung, que permite acceso a todo terreno forestal y a los campos abiertos para individuos y pequeños grupos.
y no quiere decir normalmente que puedes ir andando por el medio de un campo de trigo habiendo algo. Entonces siempre hay lógica que se debe aplicar a esta cosa. Entonces cuando vemos estas ideas de que se puede ir por cualquier lado, claro que no se puede ir por el jardín de alguien o lo que sea. Entonces, eh, la responsabilidad para señalizar y la cartografía está hecho a nivel regional y las regiones en Francia son los Länder. Y la cartografía, por ejemplo, hay un instituto cartográfico en cada región. Los mapas, por lo que yo he visto, son buenísimos. La señalización, que puede parecer complicada porque cada región y muchas veces cada tipo de camino tiene un símbolo diferente. Hay ciertas cosas que son parecidas, pero aquí veis en la foto, por ejemplo, que un camino va a estar señalizado con la rayita azul, otro, el Male Vega aquí, que llevé yo a grupos por esta zona, va siguiendo una M, eh, pero funciona, está bien señalizado, los caminos son, por lo que yo he visto, de buena calidad. Y lo que es súper importante es que para que estos caminos se puedan utilizar, tiene que estar pensado toda una idea de global, que haya también los transportes en común que estén hechos de tal manera que se pueda llegar al principio y al final de cada camino. Porque nosotros podemos tener un camino aquí fabuloso con unas vistas maravillosas en Toló, pero si hay un autobús que viene a Toló por la mañana y se va por la mañana, entonces vamos a tener solamente la gente que venga a Toló que tenga su propio transporte a lo mejor, y, y eso va a limitar a gente. Entonces, por lo que yo he visto en Alemania, aunque no esté centralizado y no haya una sola institución, lo hacen bien. Ahora, una cosa, esto es para morirse de envidia en la mayoría de los otros países, esta idea de Allemansraten. Traducido es el derecho de todos los hombres. Quiere decir que en teoría se puede andar por donde sea. En la práctica, esto viene del pasado, que estos países donde hay una densidad de población mucho más pequeña, donde hay una historia diferente, que no ha habido la idea de apropiarse del terreno, del feudalismo, de todo esto. Ha habido siempre mucha tierra en común donde la gente iba a coger leña, a cazar, a todo eso, y era la tierra que pertenecía a todo el mundo. Entonces, históricamente siempre ha sido una manera de hacer las cosas y actualmente se ha convertido en un derecho. Existen variaciones en cada uno de los países escandinavos, pero en general es la idea. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que está permitido el acampar, el hacer fuego y meterte con una canoa, barca, coger frutas y todo esto, pero siempre hay limitaciones. Entonces, que puedes acampar, pero no puedes acampar a 150 metros de una casa. En otro país va a ser que puedes hacer fuego, pero no lo puedes hacer entre abril y septiembre. Eh, y lo que es muy importante, que no lo he puesto yo aquí, es que la única manera que esto puede funcionar es siendo acompañado con una educación súper importante. Uno nada más que tiene que buscar esto por YouTube y vas a ver dibujitos animados para los niños, enseñándoles cómo se abre y se cierra una cancela, enseñándoles cómo se tiene que andar al lado de la vaca. Y vamos a ver, en Inglaterra los problemas que suelen haber son esos que los granjeros se quejan porque la gente no sabe cómo actuar en el ámbito rural. Aquí también he puesto que hay versiones de esto en ciertos otros países, aunque es conocido esto por los países escandinavos, pero también en Escocia hay una ley muy parecida.
Bielorrusia, Austria, República Checa, también tienen ciertas zonas que tienen leyes parecidas a esta. Y ahora pasamos a una zona donde yo me sé un poquito más, por lo menos sé un poquito más que de Bielorrusia. En Inglaterra. Entonces, en Inglaterra lo que hay que ver es que esto todo empezó ya hace bastante tiempo. Y esto es interesante, una anécdota es que, por ejemplo, mi tía inglesa, cuando llegó aquí a Toulouse, a lo mejor ella llegó en los años 70. Entonces, en el 71, 72, algo así. Era una mujer inglesa con pantalones cortos, era la única, y eso ya por sí formaba escándalo. Y ella iba a andar a la sierra, entonces causó escándalo en el pueblo porque los únicos que habían en la sierra eran hombres trabajando con las ovejas o lo que sea, entonces las mujeres del pueblo pensaban que iba a robarle los maridos. Eso quiere decir simplemente que hace 40 años, a lo mejor en España, la idea de caminar cuando la gente estaba haciendo un trabajo tan duro en el campo y todo eso, si tenías un día libre, lo último que querías hacer es irte a caminar por ahí por gusto en la sierra, a lo mejor de cacería o algo así. Mientras que en Inglaterra estamos hablando de otra época, que esto empezó entonces con este Kinder Scouts Trespass, que he puesto aquí al principio. Me encantan los chicos, me encantan los chicos, me odio los chicos negros. ¿Habéis oído algo? No, mi casa es muy grande. Me encanta. Manolo, dale a la tecla. Pues, Creo que Perdón por la interrupción. creo que hemos tenido la suerte de tener un troll, que bueno, también hay que tener de todo un poquito. Continúa. Sí, lo teníamos fichado y en el momento de eso lo hemos echado fuera. Perdona. Correcto. Sigue. Fíjate, toda publicidad es buena, ¿no? Entonces, esto de que Kinder Scout Trespass en 1932 fue cuando un grupo, depende de las fuentes de información, pero se suele pensar que eran unas 400 personas en la zona del Peak District, en el norte de Inglaterra. Eran jóvenes de ligas comunistas, invadieron una zona que normalmente era utilizada para la caza de grouse, un pájaro que sale algunas veces en las botellas de whisky, ni idea lo que es en español. Pero era un tipo de caza y que eso normalmente el que fueran a este terreno quería decir que iban a la cárcel y algunos fueron a la cárcel durante 4 o 6 meses. Esto cambió muchísimo la opinión pública en Inglaterra entonces, hizo un gran cambio, esto fue la base para que se empezara a hablar y dar la prioridad a el derecho de poder pasar en Inglaterra por los caminos públicos. Entonces, en Inglaterra el trabajo de la defensa de los caminos públicos está hecho por Ramblers en general. Y hay legislación diferente para Inglaterra y Gales, por un lado, y luego para Escocia. Pero aquí vemos que en Inglaterra hay ahora más o menos 1.400 kilómetros cuadrados de open access land, que es tierra abierta por la que se puede andar por todas partes. Parte es montañas, y bueno, califico montañas porque la montaña más alta en Inglaterra son unos 800 metros, pero es montaña. Entonces, esa zona, pero hay otra zona que es
terreno privado que es también libre de acceso. Hay 225.000 kilómetros de caminos y senderos públicos señalizados. Para un país tan pequeñito, 225.000 es enorme. Los mapas, veremos ahora después un ejemplo, son los del Ordnance Survey y son muy buenos. Hay mapas en Suiza que son una maravilla también, pero son muy, muy detallados. Ahora, en Escocia hay una ley por la que se tiene acceso libre a casi todo el territorio, incluyendo terrenos cultivados privados. Y ahí vemos las limitaciones que puede haber. Entonces, por ejemplo, no puedes pasar por un terreno de rugby mientras que están jugando al rugby. No puedes, si el granjero ha hecho un paso por el lado de la plantación, pues entonces no puedes ir por el medio. O si es un terreno de conservación de importancia ecológica, entonces también puede ser que haya restricciones, pero si no, normalmente se puede pasar por todos lados en Escocia. Ahora, ramblers, la traducción es excursionistas. Es la idea de caminar, pero no con un destino definitivo o con un propósito de eso, sino que ir dando vueltas, paseando por ahí. Ahora, los objetivos de ramblers, como la Federación Française de Randonnée Pédestre, muy claros, específicos y limitados al senderismo. Entonces, proteger y aumentar los lugares por donde podemos caminar, promocionar el senderismo y la familia de ramblers. La familia de ramblers quiere decir las versiones de ramblers en Escocia y el País de Gales. Pero esto creo yo que es importante, que de nuevo lo digo otra vez, porque el tener esa visión clara de qué es lo que hace la institución es muy importante. Yo en Inglaterra sé que si hay un problema con los caminos, me dirijo a mi grupo local de Ramblers, a la página internet de Ramblers. Es súper claro. Y si queremos atraer a un público grande, el sistema necesita ser básico, porque no todo el mundo tiene un interés toda su vida de los caminos públicos. Entonces, el hecho que sea simple hace que haya una mayor facilidad para que haya más policías, vamos a decir, que somos policías mirando por los derechos de estos caminos. Entonces, ciertas cosas aquí en el primer punto sobre el proteger y aumentar los lugares donde podemos caminar. ¿Qué es lo que ha conseguido Ramblers? Ha habido grandes pasos. Por ejemplo, en el año 2000 se hizo lo que es el Countryside Rights of Way Act y se consiguió ahí acceso a 8.650 kilómetros cuadrados de tierra en acceso libre. En el año 2003 se pasó la Land Reform Act, el acto de la reforma de la tierra, y ahí se consiguió que Escocia entera se convirtiera en open access, en tierra abierta. En el 2009 se ganó el acceso a andar por toda la costa de Inglaterra. En realidad no es un mundo maravilloso, porque siempre va a haber, puede ser que el Ministerio de Defensa tenga zonas de la costa que no se pueda, pero han sido pasos importantes en los últimos años. En el 2012 se abrió el camino costero por la costa del País de Gales. ¿Y cómo se consiguen estas cosas? Entonces, colaborando con otras instituciones y organismos que se interesen por los caminos. Entonces, los grupos de equitación, de gente que va a caballo, los grupos de ciclistas, colaboran con compañías que utilicen el campo y los caminos
compañías de turismo activo, de turismo ecológico. Ramblers hace en concreto el poner los caminos en el mapa. Entonces, cuando hay un sendero, entonces Ramblers el que si no está documentado, entonces Ramblers a través de las décadas ha sido el que ha estado añadiéndolo a lo que en Inglaterra se llama el mapa definitivo, y lo veremos aquí, que es el mapa de donde está basado el Ordnance Survey, que también vamos a verlo, me adelanto un poco. Y por ley, Ramblers tiene que ser consultado para cualquier modificación de camino. Los voluntarios de Ramblers hacen inspecciones de los caminos. Yo voy y miro los caminos y los meto en una base de datos cuando hay problemas. Y así muchísimos otros miembros de Ramblers. Los voluntarios de Ramblers trabajan con los ayuntamientos y hacemos limpieza, mejoras de sendero. Ramblers pone las cancelas muchas veces para mejorar el acceso. Por ejemplo, si en un campo hay vacas, ovejas o caballos y hay cancelas, le llamamos cancelas de besos, kissing gates, no sé cómo se llama, pero quiere decir que tú puedes pasar fácilmente y no se salen los animales. Cancelas o hay una valla y tú tienes que saltar por encima, pero hay como un tipo de escalón. Entonces esto suele hacer los Ramblers trabajando con los granjeros para que haya un mejor acceso y un mejor paso por esos caminos. El trabajo normalmente, cuando pasa el camino por el terreno de alguien, la responsabilidad es del granjero de mantenerlo limpio. Pero muchas veces pasa entre dos terrenos o lo que sea, y entonces va a ser Rambler que se va a ocupar de limpiarlo. Entonces, en el segundo punto, lo de promover el senderismo, hay caminatas que se organizan, hay salidas para caminar que se organizan por los clubs locales de Ramblers, y más de 300.000 personas por año participan en esta caminata. En cualquier fin de semana, en cualquier parte del país, yo me voy a la página de internet de Ramblers y encuentro una caminata organizada. Lo sé que a lo mejor no cuando está haciendo un montón de frío o algo así, pero que en general hay un sistema, y estamos hablando de 300.000 personas que participan en estas cosas. Entonces, también hay una aplicación en la que se pueden bajar decenas de miles de rutas que si cualquiera quiere caminar, no en un grupo, pero lo quiere hacer independientemente, lo puede bajar a través de la aplicación de Ramblers. La gente también está trabajando con una asociación caritativa. Ramblers sí misma es ya una organización caritativa, pero trabaja con Macmillan Cancer Support, que es la organización más grande de cáncer, para intentar, con el apoyo del gobierno, de concienciar a la gente de los beneficios de salir y caminar y practicar el senderismo. Y el tercer punto que mencioné, la familia de Ramblers, es la colaboración entre Ramblers Inglaterra, Ramblers País de Gales y Ramblers Escocia. Ahora, aquí hay un poco, está en inglés,
pero un poco el tipo de cosas que está haciendo Ramblers. Entonces ahí lo voy a pasar rápido. Esto, unas 3.000 rutas que se hicieron para la aplicación Ramblers. Las campañas con Macmillan, la Asociación de Cáncer. Que en el grupo nuestro de Caminos se mencionó una vez, Don't Lose Your Way. Esto es la campaña que está financiada completamente por Ramblers Walking Holidays. Parte de los beneficios de la compañía van a financiar esto. Es una aplicación que tenemos ahora para que no se pierdan los caminos, y tenemos que registrarlo por ley antes del 2016. Hay que meterse a buscar por mapas o ni idea, porque hay tantísimos que ya están documentados, pero es intentando ver si pueden haber caminos que no estén documentados y que podamos incluirlos. Entonces hay grupos de voluntarios trabajando en este proyecto y van a estar trabajando durante los próximos 6 años para ver si podemos incluir los caminos que falten. Hay una revista mensual que también se publica. Aquí ponen más de 500 problemas resueltos donde han habido cancelas o han habido caminos cortados por la vegetación, por carcelas, por lo que sea. Más de 500 grupos, 50.000 caminatas. Caminando por Gales. A ver si hay otra cosa. Hay encuestas públicas donde Ramblers participan. Encuestas públicas, no, es un proceso por el que se estudia cambio a un sendero o a varios senderos. Normalmente cuando una carretera va a cruzarlo o algo así, entonces Ramblers es la que va a ir con un abogado y proteger los derechos de los caminantes, los derechos de los caminos. Y entonces ahí están hay varios sitios en diferentes condados donde está Ramblers trabajando. Y ahí tenemos cosas como 26.000 voluntarios y 105.000 miembros, que son bastantes miembros. La financiación para Ramblers viene normalmente de las suscripciones de todos estos miembros. Son 45 euros al año y si tienes 105.000 miembros, pues hace ya un poquito de dinero para poder hacer cosas. También recibe muchos fondos de una lotería nacional, no la principal, pero la segunda, y mucho del dinero que recauda va para Ramblers. También hay dinero que viene del gobierno y donaciones. Mucha gente deja su dinero cuando muere a la asociación. Y otra gente también a nivel de impuestos puedes hacer donaciones y luego los impuestos, imagino que hay sistemas así parecidos en España. Y también hay dividendos de inversiones que tiene la asociación. Y eso es lo que hay por ahora por Ramblers. Ahora, Ramblers Walking Holidays es una compañía, no una asociación caritativa, pero es sin fines de lucro. Entonces, todos los beneficios de Ramblers Walking Holidays van a diferentes actividades caritativas. Fue fundada en 1946 como el ala comercial de Ramblers y los primeros viajes eran de expediciones a los Alpes, al Círculo Ártico, y ahora yo estoy muy contento que nos vayamos a lugares así de frío. Y hay más de 170 destinos a todos los continentes y en general siempre es más o menos, pero guiado al senderismo. Una parte de senderismo siempre hay. La mayoría de los beneficios van a esto
que es el Ramblers Holiday Charitable Trust, un fondo de dinero. Una gran parte va a Ramblers directamente, y he hablado, por ejemplo, del dinero que hay para este proyecto de recuperar los caminos que tenemos hasta el 2026. Pero está hot, y eso, el Ramblers Holiday Charitable Trust es casi exclusivamente en el Reino Unido. Mejorar caminos, estas cancelas para poder saltar valle, todas esas cosas, el tipo de dinero va a estas cosas, señalización, etc. Heart and Soul pueden ser esto lo que en otros países del mundo donde va Ramblers Walking Holidays, y pueden ser todo tipo de proyectos, ecológicos, orfelinato, escuela, etc. A ver, me estoy enrollando, ¿cómo vamos de tiempo? Uf. Ahora, esto aquí es el mapa un ejemplo de mapa del Ordnance Survey. Si veis mi ratón, la flechita, ahí la he puesto, es la casita de mi abuela, en Inglaterra. Y al lado es donde vivía mi madre, la casita de al lado. Os lo digo nada más porque veis la división de un jardín al otro. Entonces, este es el mapa que cualquier senderista, que cualquiera que quiera ir a caminar, este es el mapa, el equivalente del Instituto Geográfico Nacional. El detalle para mí es buenísimo. Los caminos, hay nuevas versiones que son actualizadas normalmente cada 2 o 3 años. Pero, por ejemplo, vamos a ver aquí, veis la línea aquí con las rayitas más pequeñas. Eso es un sendero solamente a pie. Y pasa por el medio de un campo de trigo. Por el medio. No por el lado, pasa por el medio. Y normalmente el granjero debe dejar un trocito para que la gente pueda pasar, pero si no lo ha dejado, pues se anda por el medio del trigo. Yo ando. En general no hay problema, pero con este granjero tengo yo un problema. Mi abuelo lo tuvo, y entonces es una cosa de tradición de familia. Entonces, veis la línea aquí con unas rayitas un poco más largas. Eso es por donde se puede ir a caballo. Se puede ir caminando, pero también se puede ir a caballo. Entonces, él tiene ese trozo ahí más o menos cortado. Y cada vez que yo intento andar por ahí, pues él viene, o si está poniendo productos con el tractor o así, o fumigando a alguien, se acerca a mí porque quiere echarme fuera. Pero él no puede bloquear el paso. Yo puedo seguir pasando, y lo que es increíble es que esto pasa muchas veces, pasa por el frente de su casa, de su puerta, por el medio del jardín de su casa. ¿Y por qué tanto esto? Porque muchos de estos caminos eran los caminos de siempre, que la gente que vivía y trabajaba en esa granja, cuando tenían que ir al pueblo, pues tenían que ir por un camino, por una vereda, y eso se han guardado. Cuando en el pueblo no hay una iglesia, entonces la iglesia estaba en el pueblo un poquito más arriba, entonces cuando iban andando a la iglesia necesitaban también. Entonces todos tienen su historia, pero claro, los granjeros se quejan de que esos eran antiguos caminos que eran utilizados nada más por una familia, o 2 o 3 familias que vivían en esa granja, y ahora pueden ir gente con los perros por el medio de las ovejas y todo esto. Entonces, pero da una idea del poder que tiene también el grupo de caminantes que se ha conseguido guardar el derecho para andar por estos caminos, que vayan por fuera o por en medio de los campos de la gente. Y lo importante también que es este mapa, porque cuando yo me enfrento con este hombre que me dice que por aquí no hay camino, yo lo único que hago es enseñarle el mapa. Digo yo, lo que es el mapa es lo que es. Este mapa está detallado, está correcto, es una reflexión exacta, que vamos a ver ahora en el mapa siguiente, del mapa definitivo. El mapa definitivo es igual. Y por ejemplo, que nosotros que hemos estado viendo QGIS, está hecho con ArcGIS, que hemos mencionado.
Pero esto aquí se nota claramente, esto viene de como el equivalente de la diputación, que en Inglaterra están divididos por condados, entonces el Wiltshire County Council, en este caso, y se ven ahí señalados los nombres. Entonces verde va a ser para los que puedes ir con caballo y violeta son para los que puedes ir a pie. Pero el tener un buen mapa, un sistema de mapas y todo eso te da muchísima fuerza y evita un montón de problemas porque lo tienes ahí, ¿plá? Y no son todos así, pero te evitas muchísimos casos si ya hay una institución que hace mapas y todo eso que funcione bien. Nada más entonces, terminar con lo de Inglaterra, yo creo que se puedan aprender cosas de la experiencia europea. Entonces, como he mencionado, los resultados están ahí en ciertos países. Digo yo, en Inglaterra el número de kilómetros que hay de senderos, y en Francia, y la tierra que se ha ganado en acceso libre, el voluntariado que existe en tantos países, que no sé yo cómo se compara aquí en España. Hay también muchos grupos voluntarios, pero el hecho que esté todo centralizado y que tengamos y que los recursos vayan todos a una institución central, yo creo que ayuda mucho en lo que se ha conseguido en estos países. Y que haya una visión clara para el senderismo, una institución dedicada únicamente al senderismo, es lo que, por ejemplo, Inglaterra y Francia tienen en común, es lo que las regiones alemanas tienen en común, y que de mi visión de fuera veo que en España no la hay, sin saber desde fuera cómo funciona la Federación Andaluza de Montañismo, FEDME y todo eso. Entonces puede ser que esté haciendo una crítica no basada mucho en hechos. Ahí termina la primera parte.